Buenos días, familia, el Señor les bendiga. Estamos aquí hoy con la primera clase, la primera lección de métodos de estudiar la Biblia. Pero ¿qué les parece si antes de comenzar oramos y ponemos todo esto en las manos del Señor? Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da, Señor, de estudiar tu palabra, de escudriñar las Escrituras y de descubrir esos maravillosos tesoros, Señor, que tienes, Señor, para nosotros ahí en tu palabra. Ponemos todo este tiempo, Dios mío, de explicación de la lección, el tiempo y la vida de cada una de las personas, Señor, de los estudiantes o personas que van a escuchar, Señor, esta clase, Padre. Que seas tú tanto a ellos como a mí, Señor, guiándonos, llenándonos de tu presencia y de tu bendición, Señor. Tú sabes que todo lo que hacemos, Señor, es para darte gloria y para darte honra a ti, Señor, y para enamorarnos, Señor, más de tu palabra y de ti, Señor, enamorarnos cada día más de ti. Ponemos todo esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Comencemos entonces. Como son clases cortas, como les había dicho, no terminaremos una lección por clase, sino que serán divididas probablemente en varias partes. Bueno, vamos a ir viendo cómo se va dando. Por lo pronto, hoy comenzaremos, como les dije, con el primer método de estudio de la Biblia, que es el método inductivo. Pero antes de entrar de lleno en este método, vamos a explicar algo sobre los métodos en general. ¿Por qué usar métodos para estudiar la palabra del Señor, para estudiar la Biblia? Método viene del griego, que quiere decir una vía o senda de tránsito. Podemos considerar entonces el método como un estudio que nos indica el camino a seguir para llegar al descubrimiento de las riquezas bíblicas. Y nuestra actitud entonces ante los métodos, ¿cuál debe de ser? En primer lugar, debemos tener en cuenta que el método solo de nada sirve. El método es un medio, no es el fin, y tiene que servirnos a nosotros, es decir, ser de ayuda. No es usar el método por usar y hacernos unos expertos y que todo esto se quede solo en teoría. El método es una ayuda para llegar al fin principal, que es el conocimiento y aplicación de la palabra de Dios en nuestra vida. En segundo lugar, no debemos nunca esclavizarnos a ningún método. Debemos ser flexibles en todos ellos. Y hermanos, aunque son métodos que se usan de una manera determinada, siempre debemos ser flexibles, porque, y aquí viene la tercera razón, no debemos olvidar que es el Espíritu Santo el que nos revela y no el método en sí. Lo que hace cualquier método que usemos es que nos ayuda a saber más rápidamente lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Esto es muy importante no olvidarlo. También decirles que aunque evidentemente en estas clases les tengo que dar una parte de teoría, porque es importante entender cómo funciona cada uno de los métodos, la realidad es que me gustaría que estas clases también fueran muy prácticas. De esta manera serán más amenas y además sabemos que cuando practicamos las cosas esa es la mejor manera de aprendizaje. Debemos tener en cuenta que mientras más practiquemos estos principios, más se quedarán en nuestra mente y por tanto podremos ir empleándolos con mucha habilidad. Durante estas clases haremos algunos ejercicios para ir aprendiendo, adquiriendo habilidad y que luego ustedes pueden practicar en sus estudios devocionales. Entonces, ¿en qué consiste esta asignatura? Pues consiste en aprender los diferentes métodos que hay de estudio bíblico. Aprenderemos a usarlo y a comprender los diferentes pasos en cada uno de ellos. Y la finalidad es que con el aprendizaje de cada uno de estos métodos puedas preparar un estudio bíblico sin el uso de otros libros que no sean solamente la Biblia. La verdad, esto es maravilloso. Como ya les he mencionado, existen diferentes métodos, pero en esta asignatura nosotros aprenderemos a usar algunos de ellos, los que creo que son a los que podemos sacarle mayor provecho. Cada uno de ellos nos ayudará a extraer el incalculable y rico contenido que tienen las Escrituras para nuestras vidas. Y así, pues iremos abriendo los tesoros hermosos de la palabra. Hay algunos aspectos que no podemos olvidar.
En todo este aprendizaje debemos darle lugar al Espíritu Santo, ya lo mencioné antes. Tanto en el desarrollo de la clase, en la preparación de cada estudio bíblico, en cada ejercicio que haga, y que sea la voz del Espíritu Santo la que nos habla al corazón precisamente con cada ejercicio. Recordemos que el fin de todo esto no es solo adquirir conocimiento, sino tener un encuentro más profundo con el autor de las Escrituras y dejar que Él nos hable en todo el desarrollo de esta asignatura. Y sería muy hermoso que lo que puedas aprender, pues lo puedas compartir con otros para que también puedan ser bendecidos. Empezamos entonces con el primer método. Así que hoy estudiaremos el método inductivo. El método inductivo es considerado de los métodos más efectivos para llegar a una correcta interpretación según el tiempo en el que fue escrito. Es un método muy exhaustivo. Se suele usar en pasajes cortos, un capítulo o incluso en un solo versículo. La palabra inductivo viene del verbo inducir y este método está basado en la inducción. Pero, ¿qué es la inducción? El diccionario lo define como un modo de razonar que consiste en sacar de los hechos particulares una conclusión general. Así que podríamos definir este método de estudio como un método mediante el cual investigamos un pasaje de las Escrituras con la finalidad de extraer conclusiones generales de lo que la enseñanza ha dicho en este pasaje. Esto lo entenderemos mucho mejor luego cuando hagamos ejercicios prácticos. Este método es lo contrario al método deductivo, que hace exactamente lo contrario, es decir, comienza con lo general y va a lo particular. Y ese método es el que usan las sectas falsas para buscar apoyo en la Biblia de sus propias ideas, sacando así totalmente los versículos fuera de contexto. Pero con el método de estudio bíblico inductivo, que es el que estudiaremos hoy, escucharemos la Biblia, escucharemos lo que las Escrituras nos quieren decir. ¿No es esto maravilloso, familia? Es la verdad una bendición. Este método es imparcial y debemos acercarnos a él con la mente y el corazón abiertos a lo que el Espíritu Santo nos tiene que decir. El método inductivo es un método por descubrimiento. ¿Cuál es el desarrollo del método? Este método examina una porción bíblica con el propósito de comprender su contenido, su significado y su aplicación a nuestra vida. ¿Y cómo lo desarrollamos? Pues lo haremos en 3 pasos fundamentales: la observación, la interpretación y la aplicación. Para esto haremos preguntas al texto bíblico y en la observación veremos qué dice el autor. En la interpretación descubriremos qué quiso decir el autor. Y en la aplicación, nos preguntaremos qué me dice a mí ese pasaje, cómo me afecta a mí ese versículo de la Biblia. Veremos de una forma más detallada estos 3 puntos, pero antes déjenme decirles que debes tener en cuenta que estos no son 2 más 2 son 4, es decir, no se debe hacer de manera mecánica o automática, sino que por el contrario, cuando estamos estudiando la Biblia, debemos mantenernos en oración, dependiendo siempre del Señor. Entonces, vamos a comenzar a desarrollar estos 3 pasos: observación, interpretación y aplicación, que nos ayudarán, como les digo, a entender mejor las Escrituras. En la clase de hoy solo nos dará tiempo de ver una parte, la observación. Pero la idea, la verdad, no es ir corriendo por terminar la clase rápido. Lo que quiero es que aprendan bien a desarrollar cada concepto así, que sin prisa, pero aprendiendo bien. La observación es escudriñar como si nunca lo hubiésemos visto antes, como si nunca antes hubiésemos leído ese pasaje. Nos enfocaremos en ver las cosas tal y como están. Y pensando en esto, yo meditaba sobre que hay diferentes formas de ver. Hay diferentes maneras de ver. ¿Ustedes qué creen? Pues sí, evidentemente sí. Por ejemplo, cuando alguien ve un accidente, un evento, una charla, y si le preguntas a diferentes personas que estuvieron en ese lugar, cada uno te dará su interpretación de lo ocurrido.
Entre otras cosas, por cómo vio el suceso. Unos se quedarán en la superficie y te contarán lo sucedido como por encimita, sin profundizar mucho. Otro quizás te dé algunos detalles más y seguro que habrá alguien que te explique profundamente qué vio. Y simplemente esto porque se puede ver de diferente manera. Les voy a poner un ejemplo de un pasaje bíblico para que vean cómo sí hay diferentes maneras de ver. Si leemos Juan capítulo 20, el versículo de 1 al 10, no lo vamos a leer ahora porque si no se nos alarga la clase, pero ustedes si quieren cuando terminemos la clase pueden hacerlo. En este pasaje nos habla de la mañana de resurrección, cuando María y dos de los discípulos estaban en el huerto y vieron los lienzos que habían envuelto a Jesús. Pero miren qué interesante. Se repite en varias ocasiones la palabra ver o vio, pero observen la diferencia de una a otra. En el versículo 5 nos dice que el otro discípulo que iba con Pedro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Vio los lienzos. Este ver o vio los lienzos de este versículo proviene del griego blepei, que significa ver superficialmente. Es decir, esta es una forma de ver. En el versículo 6 nos dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Vio los lienzos, de nuevo ver, pero este ver o vio los lienzos de este versículo proviene del griego theori, que significa ver en detalle, analizar. Así que esta es otra forma de ver. Y por último, el versículo 8 nos dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Este ver o vio de este versículo proviene del griego eiden, que significa ver con percepción, con comprensión, otra forma de ver. Así que si lo leemos en español, parece que los tres versículos dicen lo mismo, ver, pero no es así. En los tres versículos ellos vieron, pero en cada uno de esos versículos vieron de forma diferente. El último vio con comprensión. ¿Se dan cuenta cómo hay diferentes formas de ver? Tenemos que aprender de esto, porque debemos observar cada parte o porción bíblica con calma, con cuidado y con la esperanza de ver lo que realmente está expresado en las Escrituras. Ver con comprensión. La meta de la observación es recibir espiritualmente y para ello no debemos solo ver de forma superficial, sino que debemos ver con detalle, con análisis, con comprensión y eso precisamente es lo que nos va a ayudar a hacer este método inductivo. Entonces, ¿cuál es la forma de hacer una observación adecuada? Pues esta es una primera observación. Luego en la interpretación, pues profundizaremos más en algunas cosas. Pero aquí, que en esta primera observación lo haremos a través de 5 pasos. El primer paso es que debemos leer el libro o el pasaje sin interrupciones para encontrar el propósito. La observación, que es lo que estamos haciendo, nos revela lo que dice el texto. Así que en este primer paso no debemos hacer una sola lectura y ya, sino que por el contrario debemos leer varias veces hasta lograr familiarizarnos con ese pasaje y así llegar a conocer cuál es la idea principal del texto. En segundo lugar, tenemos que anotar, es decir, hacer una lista de las palabras, frases, expresiones o ideas clave en el pasaje, teniendo en cuenta pues las palabras que se repiten en más de una ocasión. Hay que tener en cuenta que, bueno, en ocasiones no se repite la misma palabra, pero se usa un sinónimo. Por ejemplo, si un pasaje nos habla de las Escrituras o nos habla de la palabra de Dios, pues estos son sinónimos. Por lo tanto, están hablando de lo mismo. Así que tenemos que anotar también las palabras que se destacan en el pasaje, las verdades que sobresalen. Anotamos también personas, lugares, eventos importantes. También son importantes los verbos, ya que ellos nos indican las acciones que se van realizando o que se deben realizar. E incluso por el tiempo verbal pues podremos identificar si eso es un mandato, si es una promesa. Todo eso debemos ir anotando en un cuaderno, pues nos traerá claridad y hará que fijemos nuestros ojos de verdad en lo importante. Les voy a poner unos ejemplos para entenderlo un poco mejor.
Si leemos 1 Corintios 1:18 nos dice: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero para nosotros que vamos camino a la salvación, sabemos que es poder de Dios. ¿Qué palabra notaríamos que destaque? Pues yo creo que palabras como cruz, salvación, poder de Dios. En este caso no son palabras que se repiten, pero sí son palabras que tienen un gran peso en el versículo, es decir, destaca. Si leemos Gálatas 6:14 dice: en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mis intereses por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. En este caso, sí hay palabras que se repiten: cruz, interés, mundo. Otra cosa para notar son los versículos clave. Si estamos leyendo un capítulo completo, pues debemos hacer un listado de los versículos que son clave. En tercer lugar, preguntar. Es muy importante hacerles preguntas al texto que estamos estudiando. Debemos preguntar qué, dónde, cuándo, cómo, por qué, quién, a quién, de quién se trata, qué personaje se encuentra en este pasaje, a quién le está hablando, dónde está sucediendo esto. Y la verdad es que no siempre encontramos las respuestas a todas estas preguntas en un pasaje, pero sí muchas de ellas. Y no a todos los versículos le podemos hacer preguntas, pero si estamos estudiando, por ejemplo, un capítulo, pues busquemos a qué versículo sí le podemos hacer preguntas, porque obtendremos una respuesta. Es una forma de cavar y extraer tesoros hermosos. Con todo esto estaremos mirando el contexto en cuanto al contexto histórico, cultural, cuándo y dónde sucedió lo que estamos estudiando. Así que es muy importante para no interpretar de manera errónea las Escrituras. Vamos a poner un ejemplo aquí también para entenderlo mejor. Tomando como referencia pues los versículos que acabamos de leer, ¿qué podemos preguntar, por ejemplo, en el de 1 Corintios 1:18? Por ejemplo, podríamos preguntar: ¿qué supone el mensaje de la cruz para el que es salvo, para los hijos de Dios? La contestación sería, pues supone poder de Dios. En Gálatas podríamos preguntar: ¿debido a qué o por qué el interés de Pablo cambió respecto a los intereses del mundo? La respuesta sería: debido al mensaje de la cruz de Jesús. O también podríamos preguntar: ¿qué ocurrió con los intereses de Pablo por el mundo cuando entendió el mensaje del Evangelio o el mensaje de la cruz? La respuesta sería que ese interés por el mundo murió para él, fue crucificado. Hacer estas preguntas puede parecer algo simple, pero nos ayuda a poner el foco. Quizás de otra manera, pues pasaríamos un poco por alto determinadas cosas, pero estas preguntas nos ayudan a detenernos y mirar con detalle. En cuarto lugar, o el cuarto paso que debemos hacer para una correcta observación es relacionar, es decir, tomar en cuenta varias partes del libro que hablen de la misma idea. Esto es muy importante, leer en otros pasajes del libro qué nos dice sobre el tema de ese versículo. Esto lo podremos desarrollar mejor en el apartado de la interpretación. En quinto lugar, pues tenemos que meditar. Meditar es saturarnos del pasaje. La palabra meditar se relaciona con la palabra rumiar, es decir, sacar el máximo provecho al pasaje. Por ejemplo, si tomamos la palabra Señor en el pasaje de Gálatas y meditamos en ella, podremos llegar a la conclusión de lo que esa palabra significaba o significa. Es decir, Señor en la antigüedad significaba ser el dueño, y el dueño Señor era el que decidía sobre los que gobernaban. Entonces, si meditamos en ese significado, cuando está en algún pasaje que leemos que Jesús es el Señor de nuestra vida, entenderemos que Él es el dueño, que Él es el que gobierna, y entenderemos también el significado de lo que eso tiene para nosotros en la actualidad. Y de esta manera, meditando en las palabras, podemos sacar el máximo provecho del estudio que estamos haciendo. Todo esto lo vamos anotando porque estamos en el proceso de observación. Así que es necesario ir anotando todos estos descubrimientos que vamos haciendo.
Vamos a hacer algunos ejercicios más sobre la observación. Recuerden que aún no estamos en la interpretación o en la aplicación. Vamos a practicar por ahora solo la observación, porque esta parte es esencial para poder seguir con el resto. Cuando ya terminemos este método, les dejaré el impreso completo para que a ustedes les resulte fácil hacerlo y completarlo. Pero como por ahora estamos en la observación, al final del PDF de esta clase, pues les pondré un impreso solo con la parte de la observación para que puedan hacer los ejercicios. Vamos con los ejercicios. Les pondré versículos cortos y fáciles de identificar para ir practicando. Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. La pregunta que vamos a hacerle a este versículo, ¿cuál será? Parece obvia. Porque ya no hay judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. ¿Por qué? Esa es la pregunta que debemos de hacer en la observación. Y luego vendrá la interpretación y la aplicación a nuestras vidas, pero eso lo estudiaremos en las próximas clases. Recuerden que hoy solo estamos con la observación. Gálatas 5:1 dice: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. La pregunta, ¿cuál sería? Pues sería algo así como: ¿qué debemos hacer cuando Cristo nos liberta? Gálatas 6:1 dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. ¿Cuál sería la pregunta? Pues la pregunta sería: ¿cómo debemos restaurar a alguien que ha caído? ¿Vamos entendiendo? ¿Vamos entendiendo la forma? Espero que sí. Les voy a dejar junto con esta clase, porque recuerden que les dejo el enlace con un PDF sobre los puntos principales de la lección, pues les voy a dejar también un ejercicio para que puedan practicar la observación. La corregiremos la próxima semana, aunque estoy pensando en hacer las correcciones de las tareas pues en vídeos aparte, porque los vídeos de las clases son aproximadamente de media hora, como habíamos hablado, y si tomo pues tiempo de esa media hora para mostrar las tareas, pues nos resultará difícil avanzar con las lecciones. Así que para las tareas o ejercicios haré un vídeo aparte, a no ser pues que sean tareas muy cortitas y las podamos hacer en la misma clase, anotación. Creo que si hacemos esto con ganas, dedicándonos a ver bien los pasajes, la verdad les digo, creo que aprenderemos mucho. Bueno, y hasta aquí la clase de hoy. Hoy hablamos de esta parte tan importante de la observación en el estudio inductivo de la palabra. Y la próxima semana seguiremos abriendo los tesoros, estudiando la interpretación. Así que en la caja de información les dejo el enlace del PDF con los puntos principales de la lección de hoy y además al final de ese PDF les dejaré los ejercicios para practicar y una plantilla para que puedan así anotar todo y que les resulte más sencillo. Practicaremos con Primera de Juan, capítulo 1. En este capítulo tendremos que aplicar todo lo que hemos aprendido hoy en la observación. Es decir, en primer lugar, leeremos varias veces ese capítulo y obtendremos la idea principal del que nos habla y la anotamos. En segundo lugar, anotaremos las palabras, los verbos, los personajes, los lugares, los versículos clave. En tercer lugar, haremos preguntas, por qué, cómo, a quién, todo lo que ya hemos visto. Las preguntas necesarias a los versículos y las escribiremos en esa plantilla que les dejo. En cuarto lugar, relacionaremos, es decir, miraremos en el resto de Primera de Juan si se habla del mismo tema que nos está hablando este primer capítulo y anotamos lo que el resto de ese libro nos dice. Y por último, meditaremos, es decir, nos llenaremos de ese pasaje, hazlo tuyo durante la semana y medita en algo específico de él. Igualmente, anótalo en la plantilla. Estoy segura que te va a encantar hacer este ejercicio. Es una forma amena de estudiar la palabra y además aprenderemos mucho.
Así que terminamos por hoy. La próxima semana corregiremos la tarea, seguramente, como les digo, en un vídeo aparte, y también seguiremos con la clase de la parte de interpretación. Yo solo espero que tengan tiempos muy bendecidos estudiando la palabra y abriendo los tesoros del Señor. Dediquen un tiempo, de verdad es hermoso. Puede parecer así en la teoría, pues un poco o simple o complicado, no sé, a algunos les parecerá simple y a otros complicado. Pero de verdad les digo que si vamos anotando, si vamos viendo cómo estudiamos esa forma de ver de una manera más profunda, iremos de verdad enamorándonos de pasajes que quizás en otras circunstancias nos pasamos por alto. Así que libreta, bolígrafo, y empieza a anotar en ese impreso que te voy a dejar al final de la clase de hoy, del PDF de la clase. Bueno, nada más que decirles, disfruten la semana, disfruten del estudio y enamórense de la palabra del Señor y de nuestro amado Señor. Un abrazo a todos y muchas bendiciones. Abriendo los tesoros como brisa fresca.